El título para nuestro estudio hoy es Un pequeño gran problema. Un pequeño gran problema en el capítulo 7 del libro de Josué. De hecho, hasta donde hemos estado estudiando el libro de Josué, no ha tenido nada más que decirnos que cosas buenas. O sea, ha hablado acerca por ejemplo, de la selección de un nuevo líder después de la muerte de Moisés, un líder de alto calibre, un líder que ha pasado por varias experiencias que lo han hecho una persona íntegra. Josué ha sido esclavo en Egipto, él ha sido asistente de Moisés, él ha sido soldado en las tropas de Israel, él ha sido uno de los espías que Moisés envía para ver la tierra prometida y traer un reporte. Uno de los dos espías de los 12 que fueron, solo 2 de ellos trajeron un reporte de ánimo, un buen reporte, y fue Josué y Caleb, los únicos 2 de todo el grupo de 12 que había sido enviado por Moisés. Y ahora él había sido destinado, él había sido separado para poder llevar a la nación de la tierra, del desierto de Sinaí, a la tierra prometida. Y por eso hemos llamado este estudio Transición, porque de hecho nos cuenta la historia del cambio entre una vida desértica, una vida árida, una vida nomádica, a la vida de la tierra prometida. Y la persona de Josué es la persona central, no solamente quien lleva el nombre de este libro, pero es el personaje principal de esta historia. Y es para nosotros un libro no solamente de historia, sino lleno de mucho simbolismo, de mucha aplicación práctica para nuestra vida. Porque el libro de Josué es un libro de sombras. Es un libro de historia real, pero también es un libro de sombras, de imágenes, de tipos, de cosas que nos hablan de doctrinas y enseñanzas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la persona de Josué, su nombre significa la salvación de Jehová, Yahshua, que es exactamente el mismo nombre de Jesús en el Nuevo Testamento. Josué es un tipo de Jesús. La tierra prometida es un tipo de algo también, es la imagen de la vida plena, la vida llena del Espíritu que Dios quiere que vivamos hoy. Esa vida de la tierra prometida, donde fluye leche y miel, es la vida que Dios quiere que vivamos hoy, la vida que Jesús vino a darnos, esa vida abundante que Él prometía. No necesariamente la vida eterna, que también está implícito ahí, pero es la vida hoy, aquí, en este mundo, en esta tierra, esa vida abundante que Dios quiere que tengas. Una vida que está marcada por la abundancia y la presencia del fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestra vida es lo que hace la diferencia. Es lo que nos da la experiencia de vivir en esta tierra prometida que Jesús tiene para nosotros. Y entonces Egipto es un tipo también, es una imagen del mundo, de la vida antigua, de la vida dominada por la opresión del pecado, aquella vida que experimentábamos antes de venir a Jesús, el mundo y sus costumbres y su cultura. Algo por lo que nos regíamos anteriormente a nuestra experiencia de conversión con Jesús. Y una vez que nos convertimos, ahora pasamos y salimos de Egipto, y lo primero que sucede es que salen de Egipto y pasan por un mar, por una experiencia de agua, por inmersión en agua. Y inmersión en agua literalmente significa bautizo. Y pasan por el bautizo del Mar Rojo, donde Dios abre milagrosamente estas aguas, y ellos pasan y llegan a una experiencia que lamentablemente se tornó árida, porque llegaron literalmente al desierto. Ese desierto no debía durar muchos días, debería durar 11 días. Es lo que toma de ir a pie desde el Mar Rojo hasta la tierra de Canaán, la tierra prometida. Era 11 días de camino a pie. Y sin embargo estuvieron ahí por 40 años. Y estuvieron ahí por 40 años porque decidieron rebelarse en contra del Señor. Decidieron no acordarse de los prodigios y las maravillas que Dios había hecho con ellos y para ellos, para sacarlos de Egipto y traerlos a ese lugar. Una experiencia en la que, estuvo marcada por sequedad. La provisión, la mano de Dios, la fidelidad y la bondad de Dios estuvieron con ellos todos los días de esos 40 años de peregrinaje. Sin embargo, su experiencia siguió siendo una de sequedad en el desierto. Y entonces toda esa generación por 40 años perece en el desierto, y ahora venimos al libro de Josué y hay una nueva persona, Josué, Jesús, Yahshua, quien quiere llevarlos a esa vida plena, a esa vida en la tierra prometida que Dios tenía destinada para su pueblo. Y es Jesús, es Josué, quien es el único posible
quien puede llevar ese pueblo del desierto a la tierra prometida. Y es Jesús para nosotros, quien nos lleva del desierto y nos saca no solamente de Egipto, del mundo, pero del desierto, de una vida cristiana mediocre, de una vida cristiana con el status quo, de una vida cristiana donde, bueno, ya estoy contento donde estoy. No, de una experiencia árida con Dios a una experiencia deliciosa y gratificante y satisfactoria con Dios. Es el Espíritu Santo a través de la persona de Jesús y la intervención del Padre. Entonces, ahora pasan por una segunda experiencia de agua, ¿no? Una segunda inmersión en agua, que no es inmersión en realidad porque van a cruzar en seco el río Jordán, pero van a pasar por ese lugar, una segunda experiencia donde pasan otra vez por un cuerpo de agua en seco, pero pasan por ese lugar, y es un segundo bautizo, ¿no? Un segundo bautizo en agua, esta vez las aguas del río Jordán, no las del Mar Rojo, pero en la vida cristiana, en la experiencia cristiana, nosotros también pasamos por un momento de un segundo bautizo. Y esta vez no es un bautizo en agua, pero es un bautizo en el Espíritu de Dios. La Biblia nos habla de dos tipos de bautizo. Uno, aquel que es con agua, por el que tú y yo probablemente hemos pasado meses o años atrás, cuando decidimos darle nuestra vida a Jesús. Pero la Biblia dice que hay otro bautizo y es el del Espíritu, donde así como nuestros cuerpos estuvieron completamente inmersos en el agua, así nuestra vida debería ser completamente inmersa con el Espíritu de Dios. Que cada parte, que cada área de nuestra vida, que cada parte de nuestro cuerpo, de nuestro ser, esté empapada del Espíritu de Dios. Y eso es lo que es tipificado al cruzar el río Jordán, el segundo bautizo. Ese segundo bautizo para la vida del creyente, del cristiano, puede suceder en el momento de su bautizo en agua o puede suceder en algún momento posterior a su bautizo en agua. Y si no has recibido el bautizo del Espíritu Santo, oro, mi oración es que puedas recibirlo incluso en este momento, incluso en este día. Porque sin Él, pues de hecho no podemos vivir en esa vida plena, porque hemos dicho que esa vida en la tierra prometida es una vida llena del ¿qué? Del Espíritu. Una vida llena del Espíritu y del fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, ahora están ahí, ahora están en la tierra prometida, pero lo que hemos visto en el libro de Josué, bueno, hay un nuevo líder, cruzan el río Jordán, y luego llegan a un campamento, se llama Gilgal, y están ahí, y esa va a ser su base de operaciones por la primera etapa de la campaña de conquista de la tierra de Canaán, y luego van desde ese lugar a celebrar la Pascua, y van a circuncidarse, van a consagrarse a Dios. Es un lugar, Gilgal, un lugar de memoria, de recuerdo, de consagración. Y desde ese lugar emprenderían las campañas de conquista de esa parte media de la tierra de Canaán. Y van a la ciudad de Jericó, que estudiábamos la semana pasada. Una ciudad fuerte, una ciudad con un muro doble alrededor de la ciudad, sobre un monte donde habían, pues, un ejército formidable, probablemente porque los de Israel no tienen idea de cómo iban a ganar. Cruzar, el simple hecho de llegar y tratar de penetrar esos muros era imposible, humanamente hablando, para un ejército como el de Israel, a no ser que Dios esté peleando de su lado, lo cual es cierto. y Dios hizo derribar esos muros, milagrosamente. Dios derribó esos muros y ahora ellos han entrado, han tomado esa ciudad y ahora han conquistado. Y me causa, no sé, no quiero llamarlo, no siento bien llamándole la batalla de Jericó, porque no fue ninguna batalla. Ellos no pelearon con nadie en Jericó, solamente marcharon como mariachis con trompetas alrededor de la ciudad unas 13 veces en una semana y esos muros se cayeron. Dios hizo todo, ellos simplemente obedecieron el plan que Dios les había dado. Por ridículo que sonara, ellos confiaron y dependieron y obedecieron a Dios y vieron su mano y esos muros cayeron. Los muros de Jericó cayeron. Okay, ahora vamos a entrar al capítulo 7, que va a mostrarnos un cambio radical en la narrativa, porque hasta ahora ha sido victoria, 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 victoria. Pero si ves conmigo, y no vamos a empezar ahí esta mañana, vamos a empezar en los últimos 2 versículos del capítulo 6, pero para hacer el punto antes de empezar, solamente quiero que veas la primera palabra del primer versículo del capítulo 7. ¿Qué dice en tu Biblia? Pero, ¿no? Victoria, 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 pero, ¿no? Y ese es el contraste en la narrativa.
del capítulo 7. ¿Ok? Pero vamos a empezar en los últimos 2 versículos del capítulo 6, que dice lo siguiente. En aquel tiempo, versículo 26 del capítulo 6, hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levante o se levantare y reedificare la ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche sus cimientos, los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Un poco oscura, un poco difícil de tragar esta palabra de Josué que dice al final del capítulo 6, donde dice: nadie debería reedificar esta ciudad, y si alguien lo hace, lo va a hacer a costa de sus propios hijos. Es una maldición que de hecho es una profecía. Si estás tomando apuntes, es Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34. Primera de Reyes 16, 34, no lo vamos a leer, pero dice allí que había un hombre en los días del reinado de Acab, el rey Acab, el rey de Israel. Un hombre se llamaba Hiel, H-I-E-L, Hiel, de Betel. Su nombre rimaba medio raro, pero era Hiel de Betel. Y él restaura y reconstruye la ciudad de Jericó. Y lo que nos dice ahí en Primera de Reyes 16:34 es que cuando puso los cimientos de la ciudad, su primer hijo muere, y cuando cuelga las puertas del muro, su segundo hijo muere. Tal y como Josué le había dicho aquí en este versículo. Entonces, una profecía cumplida ahí en Primera de Reyes. Y sin embargo, esto no solamente es una prueba de que Dios está detrás de todo esto. Él es el único que podría dar una palabra con respecto al futuro de una forma tan inequívoca, pero de hecho esto es un principio para nosotros, porque lo que Josué dice aquí es que aquel hombre que reedifique esta ciudad pagaría con su familia. Y el principio es el siguiente, y es muy importante porque es el preludio para nuestro estudio de esta mañana. Lo que nos enseña esta parte es que, si bien es cierto, Dios derriba muros, que para Él no hay nada imposible, que incluso esos lugares de infestación del enemigo en nuestro corazón, esa tierra que debería ser nuestra, esa vida prometida, esa vida llena del Espíritu, aún esos lugares donde el enemigo se ha enquistado en nuestro corazón, Dios puede derribar esos muros, aunque nosotros hayamos levantado, la gente haya levantado muros, nada es imposible para Dios, y Dios puede derribar cualquier muro y puede conquistar cualquier corazón. Eso es cierto, pero mientras que eso es cierto, también es cierto, y tenemos que tener cuidado, porque si volvemos a construir, si volviéramos a edificar aquello que Dios ha derribado, tenemos que saber que hay un alto precio que pagar. Si nosotros voluntariamente edificamos o reedificamos aquellas cosas que Dios ha derribado en nuestra vida, el precio es alto, y típicamente el tipo de cambio, la moneda, es nuestra familia. Cuando volvemos a construir aquellas cosas, ¿no? Dios te dijo que perdones y tú perdonaste, pero siempre hay personas que te animan a reconstruirlo, ¿no? Lo que Dios ha derribado. Siempre van a haber personas a tu alrededor que van a animarte a reconstruir aquello que Dios ha en verdad. Y no pensaste que te dijo eso. Y mira que, y no pensaste en esto. Y oye, ¿verdad? No. Oye, ¿verdad? Y yo, perdón. ¿Qué estás escrito? Pásame un ladrillo. Y comenzamos a derribar otra vez, comenzamos a edificar, otra vez aquello que Dios había derribado. Y cuando lo hacemos, pues verdaderamente aquellos que sufren las consecuencias ya no somos nosotros nada más, sino también nuestra familia. Aquellas personas que están más cercanas a nosotros. Ten cuidado de no volver a construir, de no volver a edificar algo que Dios había derribado en tu vida. Entonces, así empieza el capítulo 7. Hemos leído esa primera palabra y dice pero los hijos de Israel, versículo 1, cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ok, entonces, un contraste muy grande, una narrativa que de hecho cambia bastante desde esa primera palabra, pero, ¿no? Ahora vamos a ver un lugar, una narrativa de derrota, de pecado, de algo que no nos gusta tener que ver, pero está en la Biblia y lo vamos a estudiar porque es la palabra de Dios.
Y eso es lo que me encanta de ir verso a verso a través de la Biblia, que no hay opción para decir, no, esto sabes que esto no me gusta, así que no lo voy a enseñar. No hay opción para hacer eso, está en la palabra de Dios, lo vamos a compartir eventualmente. Entonces, vemos aquí, los hijos de Israel cometieron una prevaricación, o sea, una maldad, hicieron algo malo en cuanto al anatema. ¿Qué era el anatema? Si estabas con nosotros la semana pasada, en el capítulo 6, algo que Josué dice acerca de la ciudad de Jericó es lo siguiente: todo lo que hubiere en esa ciudad no va a ser para nosotros, sino que lo vamos a entregar como una ofrenda a Dios. Vamos a dárselo a Dios toda esa ciudad, no vamos a tomar nada del botín de esa ciudad, porque nosotros no ganamos, Dios ganó, así que el botín se lo debemos al Señor, ¿no? Este es el principio de honrar a Dios, ese principio de darle lo primero, las primicias de nuestra vida, las primicias, lo mejor. Ahora, ponga atención que los hijos de Israel no sabían que habría una segunda, o tercera o cuarta ciudad que conquistarían. Era la primera y, hasta donde sabían, la única ciudad que iban a conquistar hasta ese momento. Y se la dan toda a Dios. Y lo que habían dicho es, solo si encuentras metales preciosos como plata, oro y bronce y todo eso, lo vamos a traer a la casa del Señor, eso va a ser para Él, para su casa, no para nosotros y nuestra casa. Ese era el plan, ese era el acuerdo. Y todos estaban de acuerdo, excepto una persona, se llamaba Acán, el bacán, o por lo menos se creía, ¿no? Y lo que pasa es que él dice que toma el anatema, y vamos a ver un poco más de la historia en los próximos versículos, pero quiero que veas antes de leer que Dios sabe quién era y sabe lo que Dios sabe lo que había hecho. Dios sabe exactamente quién era, dónde estaba, lo que había hecho, y eso, dice, había incendiado la ira de Jehová contra los hijos de Israel. Espera un momento, yo leo eso y digo, Señor, ¿por qué tu ira se encendería en contra de la nación entera cuando el pecado es el de un solo hombre? ¿Por qué te encenderías en ira para con toda la nación cuando es solo un hombre el que pecó? Lo que pasa es que no tenemos la perspectiva de Dios muchas veces, y desde la perspectiva de Dios, la unidad importa. Y cuando se trata de la iglesia, por ejemplo, el cuerpo de Cristo, dice que somos miembros de un solo cuerpo. Y cuando uno sufre, todos sufrimos con Él. Y cuando uno se goza, todos nos gozamos con Él. Desde la perspectiva de Dios, la unidad es sumamente importante. Sin embargo, creo que vivimos en una cultura que es más y más individualista, más y más egoísta, donde el yo es lo más importante, donde lo que a mí me importa y lo que a mí me sirve y lo que a mí me hace sentir bien es lo que triunfa. Que si has leído la Biblia, este es un mensaje completamente opuesto a lo que la Biblia nos enseña. Lamentablemente vivimos en esta cultura en donde el yo, somos la cultura del yo, ¿no? Yo, y lo que yo, y hay marchas para salir a defender el yo, y algunas de estas causas son buenas, otras no tanto. Y sin embargo, esta idiosincrasia, esta forma de pensar, esta cosmovisión ha transpirado hacia incluso partes de la iglesia, donde venimos a la iglesia y pensamos que lo que más importa de esta reunión donde estamos todos juntos soy yo, donde yo soy el centro de atención, donde de lo que yo siento, lo que yo experimento, lo que a mí me gusta y lo que no me gusta, y si no me gusta me voy. Eso es lo que a mí me importa, y entonces yo importo, y yo, entonces yo, claro, no importa la otra persona que está sentada a tu costado, cuya vida ha sido un desastre, pero encontró esperanza en Jesús, cuya vida estaba consumida por el pecado, en una adicción, en un problema, en una necesidad, en una circunstancia, pero Jesús la salvó, y Jesús proveyó para ella, y Jesús la sacó de ese lugar, y Jesús transformó su vida, y Jesús le dio nueva esperanza, y Jesús le dio una nueva vida. No importa, no, a mí no me gustan esas luces, así que me voy. Es triste, pero sucede. Hemos adoptado esa mentalidad cancerígena del individualismo. Cuando leemos en la Biblia nos dice que el yo, en realidad, cuando tu enfoque es Cristo y los demás, tu yo va a estar satisfecho. Y sacamos eso del contexto, ¿no? Y lo ponemos, no, yo importo más, y yo. ¿Y qué pasa con las personas que ponen el yo, que al final terminan vacías?
Terminan perdiendo el potencial que Dios tenía para ellos, lo que Dios tenía planeado, porque no estaban viendo sus caminos, estaban viendo sus caminos propios. No los caminos de Dios, pero los caminos suyos propios. Y entonces, claro, tienes a un pueblo, ahora puedes entender, venimos con esta mentalidad a leer este libro y decimos, Señor, ¿cómo te vas a enojar con toda la nación cuando solo un hombre pecó? Y es que no se trata de solo un hombre, se trata de toda la nación. ¿Te puedes imaginar si tu cuerpo de pronto comenzara a actuar de una forma rara en donde cada miembro de tu cuerpo tiene una voluntad propia? Donde tú quieres ir en esa dirección para llegar a esa meta, pero tus pies no, o tu mano no. Y donde tu cuerpo comienza a actuar, no harías nada, no podrías hacer nada, no podrías ir a ninguna parte, no podrías alcanzar ninguna meta. ¿Por qué? Porque todo tu cuerpo está en desorden, porque todo tu cuerpo tiene una voluntad propia y porque todos tus miembros quieren hacer algo diferente. Y ningún cuerpo puede caminar en línea recta hacia una meta cuando todos sus miembros quieren una meta diferente. Lo que dice Pablo en 1 Corintios y en otras epístolas del Nuevo Testamento es que somos un cuerpo, miembros los unos de los otros, y que la unidad importa, que la persona que está sentada a tu costado importa. Mira a la persona que está sentada a tu costado y dile, tú importas. Ahora mira a la persona que no elegiste la primera vez y dile, tú también importas. No fuiste mi primera opción, pero tú también importas. Y entonces ten cuidado con esa actitud donde llegamos y yo, no. También es importante que nos demos cuenta que la unidad importa, ¿no? Y entonces, versículo 2 dice, después envió Josué hombres desde Jericó a Ai. ¿Dónde? A Ai, muy bien. Que estaba junto a Betabén. ¿Dónde? Ahí. Hacia el oriente de Betel. ¿Dónde? Ahí. Y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí es Ai, ¿no? Hay diferencias. Entonces, esa ciudad, Ai, de verdad va a ser un Ai para ellos. Porque gracias. Porque de hecho, esta ciudad es donde ellos van a experimentar, y es la única vez donde es registrado en el libro de Josué que la nación de Israel es derrotada en su periodo de conquista de la tierra prometida. Es el único episodio de derrota. Así que presta atención, porque Dios no solamente nos va a decir qué debemos hacer en esta vida, sino que también en su palabra nos muestra qué debemos evitar. Y entonces versículo 2 que acabamos de leer dice que Dios, de hecho no Dios, Josué envió un grupo para reconocer la tierra, casi como habían hecho en Jericó. Entonces esto era ya algo que ellos esperaban hacer, era una táctica. Ellos decían, ok, vamos a reconocer la tierra para saber a lo que nos estamos enfrentando, luego regresan, escuchan el reporte de los espías, y lo que deberían haber hecho es lo que hicieron en Jericó. ¿Cómo empieza la conquista de Jericó? Empieza con Josué postrado de rodillas adorando a Dios, escuchando la dirección de aquel que se llamaba el capitán, el príncipe de los ejércitos de Jehová, con una espada desenvainada. Y Josué, postrado delante de este hombre, de esta cristofanía, de la presencia de Dios delante de su vida, diciendo, Señor, ¿cuál es tu plan? No es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. Yo no soy el jefe, tú eres el jefe. ¿Qué es lo que quieres hacer? Con esta información, esta es la información de los espías, Señor, ¿tú qué deseas hacer? Y Dios le dice, vayan y marchen alrededor de la ciudad. Señor, no tiene sentido, pero ok, lo vamos a hacer porque estamos sujetos a ti. Es lo que deberían haber hecho aquí, pero mira la narrativa, que comenzaba con un pero. Dice, versículo 3, y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. Y no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai, versículo 5, mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua.
Algo que falta en esta narrativa de la derrota de Ai es a Josué y los líderes de la nación buscando a Dios. Tienes a Josué y los líderes de la nación haciendo planes, lo cual es bueno, enviando a grupos para reconocer la tierra, lo cual es bueno, y había resultado en el pasado. Pero algo que no tienes en esta historia es una dependencia, una confianza en el Señor. Más bien, cuando llegan los espías de Ai a decirle a Josué, hemos visto esto y esto y esto, y creemos que no deberíamos molestar a todo el ejército. Más bien manda unos 2,000 o 3,000, y con ellos la hacemos linda. Claro, después de Jericó, imagínate, ¿no? Jericó, hemos conquistado esta ciudad enorme con muros fortificados, por supuesto que podemos con Ai. Ai era una ciudad, literalmente el nombre significa montículo. Es lo que significa ese nombre en hebreo, Ai, montículo. Es un montículo, es nada. Comparado con Jericó, eso no es nada. No moleste a todo el ejército. Y puedes sentir como que entre líneas esa autodependencia, esa confianza en sí mismo, ese orgullo, ¿no? Como, ¿para qué molestar a todo el ejército si con 2,000 o 3,000 podemos? ¿No? Es como cuando una persona viene y dice, Señor, yo sé que tú eres el Todopoderoso y todo, ¿no? Pero creo que esto no es tan difícil, o sea, yo puedo, ¿no? Señor, ¿sabes qué? Yo sé que tú me ayudas y tú me fortaleces y todo, pero tranquilo, yo puedo con esta. Y eso es lo que estaban haciendo. Señor, no te preocupes, nosotros podemos. Ya que Jericó fue pan comido, ese montículo, no pasa nada. ¿Y qué pasa? Que ese ejército de la ciudad del montículo termina derrotándolos, porque pensaron que podían en sus fuerzas, porque pensaron que no necesitaban a Dios. Y lo que pasa es que en tu vida y en la mía hay circunstancias donde vamos a ser tentados a no depender de Dios, porque a veces hablamos del miedo, ¿no? Y muchas veces la Biblia habla del miedo. Y el libro de Josué habla del miedo. No temas, no temas, no temas, no temas. Porque el miedo es un lente, es como un lente que se pone entre nosotros y la realidad. Y ese lente, el lente del miedo, nos hace ver como si nuestros problemas o nuestras dificultades o nuestras necesidades o nuestros retos, aquellos que tenemos delante de nosotros, el miedo nos hace ver como si eso fuera más grande de lo que en verdad es. Y no puedo, tenemos miedo y nos paralizamos y nos enfriamos y no podemos y no nos movemos y nos sentimos. ¿Por qué? Porque hemos visto a través del lente del miedo y todo se ve más grande. Problemas que no son tan grandes de pronto son gigantes, y tormentas que no son nada más que un vaso de agua de pronto nos ahogan. Pero hay otro lente, y es el lente del orgullo. Y a diferencia del miedo, el orgullo nos hace ver como si los problemas, las necesidades o las dificultades fueran más pequeñas de lo que realmente son. Por lo menos cuando sentimos miedo, tenemos la tendencia a refugiarnos en algo y oramos que ese algo no sea algo, sino sea la persona de Dios. Por lo menos cuando tenemos miedo, sentimos que necesitamos ayuda, ¿no? Cuando tenemos miedo, corremos a algo que nos da seguridad, y espero que Dios, que hayas entrenado tu vida y entrenado tu corazón para que Dios sea tu seguridad, para que en el momento que experimentes miedo corras a Él y no a algo más. Pero cuando sentimos orgullo, bueno, no somos empujados pues a confiar en el Señor. Decimos, tranquilo, yo puedo, yo la hago. Hacemos un análisis, una estrategia, hacemos un control de riesgos, analizamos los costos y decimos, es posible hacerlo, lo hacemos. Nunca consultando a Dios, nunca trayéndolo a Él a la ecuación, nunca preguntándonos si es su voluntad o no. Solo se ve bien, así que vamos a hacerlo. Y en muchas ocasiones donde hacemos eso, donde dejamos de consultar a Dios y dejamos de depender en Él para depender de nosotros mismos o de alguien más, la experiencia va a ser muy similar a la de los hijos de Israel en Ai. Será una experiencia de derrota. Puede ser que alcances algunos objetivos, puede ser que parezca exitosa la empresa, pero no para los propósitos de Dios. Y qué terrible es ser exitoso
En cosas que no son de Dios, no. Entonces, ellos sufrieron una derrota que los bajoneó muy mal. Versículo 5 dice que su corazón al final desfalleció y vino a ser como agua. Esa frase, que su corazón desfalleció y vino a ser como agua, es la misma frase que se utilizó para describir a los habitantes de Jericó, cuando los hijos de Israel estaban a punto de entrar. Estaban llenos de temor, de pánico, de miedo, no tenían aliento, esperanza, estaban derrumbados como esos muros de Jericó. Su corazón estaba desvaneciéndose y la esperanza en él cada vez más y más pequeña. Ahora, es importante que entiendas en este punto una parte de la división del libro de Josué, y es que el libro de Josué nos cuenta esta campaña de conquista. Y lo que pasa es que el plan era el siguiente: ellos habían de cruzar la frontera oriental, que era la frontera natural del río Jordán, hacia la tierra de Canaán al occidente. De ahí estaban al medio en la tierra de la tierra prometida. Tenían ciudades al sur y ciudades al norte. Ciudades al sur y al norte que conquistar. Pero el plan era el siguiente: vamos a hacer una franja en el medio para dividir la tierra y vamos a conquistar primero una parte, que sería la parte sur, terminar de conquistar la parte sur y luego subir con todo e ir al norte y conquistar todo lo demás. Esa era la campaña, y así es como se divide el libro de Josué. Hay una campaña céntrica en el centro de la tierra prometida, que es Jericó, ahí, algunas ciudades por ahí en el centro. Luego irían al sur y luego irían al norte. Pero el plan era poner una franja y dividir la tierra en dos, para poder conquistarlos por partes. Ese era el plan. Ahora, vamos a ver, sabiendo el plan, la reacción de Josué. Dice en el versículo 6, Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Ahora sí, ¿no? Ahora sí buscamos al Señor, ahora sí de rodillas, ahora sí, ¿no? Tenemos que tener cuidado con dos cosas. Y es que es muy fácil que después de nuestras grandes victorias seamos vulnerables a nuestras más grandes derrotas. Porque acababan de pasar por Jericó y era como increíble lo que había sucedido ahí. Pero eso llenó su corazón de orgullo. En vez de poner su confianza en el Señor, la pusieron en otra cosa, quizá en su fuerza, quizá en que ellos eran lo máximo, quizá en que ellos eran el pueblo de Dios y no en Dios. Entonces ten cuidado, porque muchas veces no es la gran necesidad o la gran prueba o esos momentos difíciles en la vida los que nos derrumban, son justamente los momentos de victoria. Por eso que el apóstol Pablo diría que aquel que piense que esté firme, mire que no caiga. Porque justamente la victoria y no la derrota es el sentimiento de éxito y de estabilidad la que muchas veces termina siendo la causa de la caída de más de un hombre de Dios o mujer de Dios. Cuando vemos el rey David, por ejemplo, sus pecados más grotescos fueron cometidos en sus tiempos de mayor estabilidad. Sus pecados más difíciles de leer y de entender, de decir, ¿cómo es posible que esta persona haya podido hacer eso? Los pecados más grotescos de David fueron cometidos en los momentos de mayor éxito en su vida. Y cuando él era perseguido por Saúl, cuando él tenía que vivir en cuevas literalmente, cuando él no sabía de dónde iba a venir su próxima comida, cuando no sabía lo que iba a pasar el día de mañana, no sabía si iba a despertar o no, en esos días, en esos momentos se aferraba a Dios, en esos momentos buscaba a Dios con todo su corazón, en esos momentos estaba de rodillas delante de Dios. ¿Te das cuenta? No es la prueba, sino el éxito lo que representa nuestra mayor vulnerabilidad. Entonces, ahí está Josué, y ahora ha experimentado la derrota porque no ha estado en guardia, no ha estado buscando al Señor. Y el versículo 7 dice, y Josué dijo, Señor Jehová,
¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ahora Josué suena más como uno de los 10 espías que trajeron un reporte de temor hace 38 años. No suena como sí mismo. ¿Por qué nos hiciste pasar para entrar acá, Señor? No es justo, no es justo. Y no te suena familiar esta historia. Lo que pasa es que sucede lo mismo con nosotros muchas veces. O sea, nosotros nos apartamos, nosotros dejamos de buscar al Señor, nosotros dejamos de hacer aquello que sabemos que está bien delante de Dios. Y entonces nos terminamos cayendo sobre nuestros rostros, terminamos cometiendo los peores errores de nuestra vida y después nos paramos y le decimos, Señor, ¿por qué permites esto? No es justo, Señor, ¿por qué? Y es como, ¿yo? ¿Yo te dije que hagas eso? ¿Yo te dije que hagas eso? ¿Yo te dije que converses con esa persona? ¿Yo te dije que tomes esa decisión? A ver, vamos a ver, dividir. No, yo no te dije nada. Y entonces le echamos la culpa a Dios de nuestros errores muchas veces, ¿no? Y Josué aquí se pone en una actitud así media rara. Pero el próximo versículo es interesante. Dice el versículo 8. Ay, Señor, ¿qué diré? ¿No? Vemos ahí que Josué se está quejando un poco, ¿no? Ah, Jehová, ay, Señor, ¿no? ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? En otras palabras, han huido de sus enemigos, ¿no? Porque los cananeos, 9, y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Ahora, esta última parte, quizá Josué se está quejando, pero hay algo de razón en lo que dice. Porque lo que está diciendo es básicamente, Señor, tú nos has traído hasta aquí. Ahora, si somos consumidos, si nos atacan, porque acuérdate, están en el medio de la tierra de Canaán. Jericó, ahí han experimentado derrota, después de la victoria de Jericó, están en el medio, lo que quiere decir que pueden venir del sur, del norte, del occidente, pueden venir de todas partes y les pueden sacar la mugre, literalmente les pueden sacar el ancho y el largo. Entonces están ahí en medio de un territorio hostil, diciendo, ¿qué pasó? Pensé que íbamos a conquistar y aquí estamos en medio de una derrota, Señor. Y aquí es lo que dice Josué. ¿Qué vas a hacer tú? Cuando los pueblos de la tierra se burlen porque nos consumieron a nosotros, tu pueblo. ¿No? Entonces están como que chantajeando a Dios, ¿no? Como si ¿qué vas a hacer tú? Porque mira, somos tu pueblo y lo que está en juego es tu reputación, no la nuestra. Y es un bajo chantaje, pero hay algo de cierto ahí, porque si tu vida está en las manos de Dios, tus problemas no son tus problemas, son sus problemas. Así que la próxima vez que tengas un gran problema, dice, Señor, tienes un gran problema, ¿qué vas a hacer? No, son tus problemas, Señor, ¿no? Porque estoy tratando de hacer tu voluntad, estoy caminando contigo, estoy haciendo esto, entonces puedes descansar en Él. Puedes descansar en Él, tus problemas son sus problemas. Si es que tu vida está en sus manos y estás tratando de hacer su voluntad, si estás en rebelión en contra de Él, bueno, no puede decir lo mismo, lamentablemente, pero aún así, la respuesta de Dios, versículo 10, y Jehová dijo a Josué, levántate, levántate. O sea, podríamos hacer todo un mensaje, todo un estudio en esa palabra nada más, pero tenemos todo un capítulo que cubrir. Así que, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Dios le dice a Josué, oye, ya, basta, ¿no? Ya, párala. O sea, sí, fueron derrotados. ¿Ya lo asimilaste? En vez de preguntarme cuál es el próximo paso, en vez de decirme qué vamos a hacer, en vez de decirme, Señor, ok, lo siento, perdimos, lo siento, Señor, ahora que decías, no, Señor, ¿por qué, Señor? No puede ser. Dios le dice, oye, ya, tranquilo, o sea, ya pasó. Y ahora hay otras cosas que necesitas hacer. Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y dice, es como patético, ¿no? Y o sea, ya, está bien, párate, ¿no? Israel ha pecado, mira el versículo 11, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Fíjate el grado de conocimiento que tenía Dios del problema. Él había mencionado por nombre al perpetrador,
al que había cometido este crimen, al que había roto la ley de Jehová. Y ahora está mencionando exactamente lo que había hecho. Con nombres y apellidos lo había deletreado. Dios sabía exactamente lo que había sucedido. Versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, sino destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Ok, ¿qué había pasado? ¿Te acuerdas? Jericó había de hacer una ofrenda a Jehová. No debían de tomar nada de Jericó. Pero un hombre llamado Acán, el Bacán, dijo, bueno, pero es... o sea, ¿cuál es el problema, no? Si es un poco... no sé, ¿para qué se va a desperdiciar todo este botín de guerra? O sea, por favor. Y lo que Dios dice acerca de esto, mira, hemos leído el versículo 12. Delante de sus enemigos volverán la espalda, en otras palabras, no podrán tener victoria. Y número 2, no estaré más con vosotros. En otras palabras, la presencia de Dios se ve comprometida en la vida de una persona que vive en pecado. Dios no puede tener comunión con el pecado. Entonces, Dios dice, ¿cómo puedes esperar que te bendiga? ¿Cómo puedes esperar que bendiga tu vida? ¿Cómo puedes esperar que haga milagros en ti? ¿Cómo puedes esperar que te use grandemente, que cumplas todos mis propósitos cuando estás haciendo aquello que te dije que no hagas? Y lo que pasa en la vida del cristiano, porque no es un incrédulo aquí, el que está en mención no es un no creyente, es un cristiano, parte del pueblo de Israel. Una persona que es parte de la congregación. ¿Qué pasa cuando esa persona voluntariamente transgrede, hace lo que sabe que está mal? Experimenta esas mismas dos cosas. Lo que pasa es que ya no hay más crecimiento, ya no hay más victoria espiritual. Y lo segundo es que luchas por sentir y experimentar la presencia de Dios en tu vida. Y se ve así. Es una persona que ha experimentado crecimiento espiritual, que cuando conoció a Cristo, wow, se enamoró de Jesús y no habían personas suficientes sobre la faz del planeta Tierra para que escuchen lo mucho que amas a Dios y lo que Él ha hecho en tu vida y estabas en fuego por Él y no podías leer lo suficiente la Biblia y venías a la iglesia todos los días y wow, increíble, estabas en esta pasión, pero algo comenzó a suceder mientras que hubo ese crecimiento espiritual. Al mismo tiempo, quizá como ahí dijiste, bueno, ya sé un poco, ¿no? Ya llegué a Jericó, ¿no? Y entonces comienzas a volver a edificar y construir aquellas cosas que había destruido el Señor y llegas a una platea espiritual donde, ¿qué quiero decir? Donde ya no hay crecimiento, te estancaste, ya llegaste a un sitio y ahí te quedaste. Y ahí has estado por años, has estado ahí, no hay más crecimiento, en una platea, te has estancado. Y en medio de ese status quo, ya no sientes la presencia de Dios como antes. Y es que no se trata de que sientas o no la presencia de Dios, pero había un momento en tu vida, en la vida de esta persona, que Dios era muy tangible y muy real para él. Y ahora ya no. Y Dios dice, aquí clarísimo, dice, mi presencia ya no estará con ustedes. No estaré más con vosotros, dice. Y no quiere decir que Él físicamente no iba a estar, porque Dios está en todas partes. Pero lo que quiere decir es que el respaldo de Dios, la bendición de Dios, la mano de Dios, no iba a ser para su favor. Y eso es lo que sucede cuando vivimos en pecado. Eso es lo que sucede cuando permitimos a nuestro corazón deleitarse en el pecado, cuando permitimos a nuestras vidas gozarse en aquello que Dios dice que es pecado. Sí, y vamos a ver qué es lo que va a hacer Josué y lo que va a hacer el Señor. Dice en el versículo 13, Dios le habla a Josué, levántate y santifica al pueblo, dile, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así,
Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado de en medio de ti el anatema. Os acercaréis pues, versículo 14, mañana por vuestras tribus, y la tribu que tomare Jehová se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. José, pues, levantándose de mañana, como era su costumbre, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Y yo creo que Acán ya se estaba preocupando, ¿no? Y tienes ahí a toda la congregación, y Josué manda un edicto y les dice: mañana santifíquense, lo que quiere decir que irían a hacer unos baños de purificación, ponerse ropa limpia y venir a la congregación. Y entonces Dios va a señalar a una persona sobre la cual va a caer el juicio de Dios. Y Acán como que con él no era la cosa, ¿no? No pasa nada. Y viene la tribu de Judá. Ok. Hay muchos en la tribu de Judá. Luego la familia de los de Sera. Oh, ese es mi tatarabuelo. Ok. Luego la familia de Zabdi. Ok, ese es mi abuelo. Luego los de Carmi, mi papá. Y luego, versículo 18, hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. ¿Cómo sucede todo este proceso? Probablemente a través de un sistema que ellos tenían ya por el libro de Éxodo, el libro de Levítico. Era un sistema de poder adivinar, una palabra medio rara, pero poder averiguar cuál era la voluntad de Dios. Se llamaba Urim y Tumim. Urim y Tumim. Y eran dos piedras que llevaban el sumo sacerdote. Y era una forma en cómo ellos como que averiguaban si Dios quería algo o no. Se traduce Urim y Tumim como luces y perfección, y eran posiblemente, y no se sabe con exactitud, pero eran un par de piedras, probablemente una piedra negra y una piedra media blanca, y era como saber la voluntad de Dios. Era como unos dados santos. Señor, ¿quieres esto? Sopla, sopla. ¿No? Y lo que pasa es que en la cultura judaica ellos creen, en el libro de Proverbios dice que la suerte se echa en el regazo, pero la decisión de ella es de Jehová, ¿no? Entonces ellos creían que este era un método confiable. Y lo era porque Dios lo usaba. Ahora, esto no quiere decir que podemos usar dados para averiguar qué es la voluntad de Dios, porque tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, y en ella podemos hallar la voluntad de Dios y el corazón de Dios y conocer el Espíritu de Dios, y entonces tenemos un método más confiable que dados. Pero eso es lo que habían hecho muy probablemente, y entonces viene la casa de Acán, y viene Acán, y ahora él es encontrado. Y Josué habla con él en el versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Fíjate que Josué no le dice: oye, tú desgraciado, ¿por qué has hecho esto? No. Dice: hijo mío, ¿no? Le está dando una oportunidad para que él tome responsabilidad sobre lo que había hecho. Y Acán, en versículo 20, respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Fíjate esa frase, lo cual codicié y tomé. Y aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Ok, entonces viene Acán y él confiesa, ¿no? Dice: sí, yo hice eso, y les conté, ¿no? Les cuenta a todos que vio y que había pasado, que entraron a una ciudad, Jericó, entraron a la aldea, a una casa, y justo Acán entró a la casa donde el hombre tenía pues un vestido de Oscar de la Renta, tenía un manto babilónico. Un manto babilónico en esos días era una señal de prestigio. Entonces era wow, y lo que pasa es que debe haber un proceso de raciocinio, ¿no? Porque Dios ha dicho: no lo tomes, pero Acán lo tomó. Entonces, ¿qué pasa? Que él dice: bueno,
no sé, o sea, el vestido está súper chévere y te apuesto que se lo puso, ¿no? Se lo pone así, se vio en el espejo, me queda buena, ya. No, ya está. Y después se voltea y ve monedas por ahí, mira la provisión de Dios, y ahora ve, y comienza a imaginarse todo esto y... pero Dios dijo que no, pero esto se va a desperdiciar, o sea, se va a quemar, que un lingote, 200 monedas, que Dios no le va a faltar. Bueno, ya me lo llevo. Y justifica su mal accionar porque piensa que no es un gran problema, es un pequeño. No es un pequeño, es un gran problema. De hecho, el nombre de Acán viene de una raíz. Su nombre significa problemático. Acán significa problemático, él es el problemático, ¿no? Y es el que trae problemas, turbación a la nación, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, eso es lo que pasó, esto es lo que hice, y versículo 22, Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Lo encontraron como lo había dicho, y tomándolo, en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel y los pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió de su ardor, del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. El Valle de Acor. Tú lees esto y dices, es un poquito extremo, ¿no? O sea, como que Dios, y si Acán pecó, ¿y por qué toda su familia, sus hijos y sus hijas, Señor? Es un poco, no sé, exagerado, ¿no? Y la cosa es que puede que suene así, pero la verdad es que no era exagerado, era consecuente. Era consecuente porque la Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Y tú dices, sí, pero yo he pecado y no he muerto. Ok. Pero Adán y Eva pecaron y no murieron, por lo menos no instantáneamente. Y sin embargo, las consecuencias mortíficas del pecado comenzaron a impactarlos desde ese momento. La muerte entra en acción en el momento cuando pecas. Quizás no morirás inmediatamente, quizás sí. Pero el pecado siempre lleva a la muerte. Y entonces vinieron, encontraron, trajeron, dijeron, sí, es verdad, aquí está, y juzgaron a Acán y a su familia. Y no pienses que Dios, como a veces, wow, qué injusto, ¿y qué tal sus hijos y sus hijas? ¿Qué tenían ellos que ver? No, tenían mucho que ver, porque la Biblia dice clarísimo en el libro de Ezequiel, que los hijos no llevarán la culpa de sus padres. Dios dice que el alma que pecare morirá. Si un hombre peca y tiene un hijo justo, ese hijo justo no pagará por los pecados de su padre. Y si un hijo justo peca, sus hijos tampoco llevarán esa carga. Cada alma es responsable por su propio pecado. Es lo que dice el libro de Ezequiel, clarísimo, como el agua. Entonces Dios no diría en una parte de su palabra, los hijos no llevarán la culpa de sus padres, y en otra parte tienes a Acán y a toda su familia muriendo por su pecado. No. Lo que quiere decir esto es que toda su familia estaba implícita. Que si toda su familia fue juzgada, es porque toda su familia tenía parte de la culpa. Que toda su familia sabía lo que estaba ocurriendo. Que todos estaban cómplices en todo esto, y Dios lo sabía. Y su juicio cayó sobre cada uno, porque cada uno era responsable de su propio pecado. Porque en cualquier momento de la historia, hasta antes de ese momento donde el pecado es descubierto, cualquiera de su familia que sabía claramente que las cosas estaban en su casa, podría haber venido a Josué y declarado, discúlpame, pero mira lo que pasó, y esto sucedió, y aquí está, y no puedo más, y pudieron haber venido en cualquier momento a confesar su pecado, pero no lo hicieron. Y tú dices, oye, pero Acán sí confesó y sí dijo, ¿no? Sí, lo dijo, pero lo dijo porque había sido señalado por Dios delante de toda la nación. Hay una gran diferencia entre
el dolor que experimenta alguien que se arrepiente de corazón y el dolor que experimenta alguien que se duele porque lo encontraron. ¿No? Hay gran diferencia. Y entonces acá me parece que su confesión era inevitable, porque Dios ya lo había señalado delante de todo el mundo. Y hay un principio importante aquí, acerca del pecado secreto. Mientras más tiempo permanezcas viviendo en pecado, en secreto, peor será para ti el momento de la revelación de ese pecado. Y es así como fue para Acán. Y fue para toda su familia. Y murieron en ese día. Murieron. No creo que fueron al infierno. Así como no creo que Ananías y Zafira fueron al infierno. Fueron juzgados por Dios. Pero Pablo dice, entrega a ese pecador a Satanás para la destrucción de su carne, pero la salvación de su espíritu. Hay momentos en donde Dios trae su juicio. Pero a veces ese juicio es de forma tal que nos trae a casa más rápido, ¿no? Y entonces Dios trató duramente con esa familia. Pero sabes, muchas veces cuando Dios empieza algo nuevo con su pueblo y hay un pecado al inicio de una gran obra de Dios, Dios trata con este pecado de una forma ejemplar para las próximas generaciones. Pasó así con Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. Mintieron a Dios, dijeron que iban a traer todas sus ofrendas de una casa que habían vendido y al final era una parte nada más. Ellos no tenían que haber dado nada, pero no tenían por qué haber mentido tampoco. Y ellos murieron en el instante cuando vinieron a los apóstoles. Y lo mismo sucede aquí con Acán y su familia. Y el principio detrás de todo esto, un punto importantísimo que no puedes fallar en observar, es que el pecado es grave. A veces tenemos la tendencia a pensar que el pecado es como, pecadito por ahí, no, mentirita blanca, pues, ¿no? Que no les puedo decir la verdad porque se va a molestar conmigo, ¿no? Es que tengo que darle su coña, pues, al tomo para que no me da problemas, pues. No, una aventurilla por ahí. No, el pecado es serio, es grave y trae consecuencias reales a tu vida. El pecado no es un juego. No es un pequeño problema, es un gran problema. El valle de Acor. Acor significa problema. Y es la misma palabra, la raíz de la cual viene el nombre Acán. El valle de Acor es el valle del problema, donde apedrearon y quemaron al problemático. Y este valle, el valle de Acor, es mencionado 3 veces en la Biblia. Esta es una de ellas, la otra se encuentra en Isaías, y la tercera vez que se menciona es en el libro de Oseas. No tienes que voltear ahí, pero Oseas 2:15, hablando acerca de la nación de Israel, dice lo siguiente: y les daré sus viñas desde allí, y escuchan, y el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Qué? ¿El valle de Acor por puerta de esperanza? Sí. Y cantará allí como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Lo que dice en Oseas 2:15 acerca del valle de Acor es que este será en algún tiempo en el futuro una puerta de esperanza. Y uno no puede dejar de pensar, ¿cómo es que una puerta de esperanza, un lugar tan horrible? O sea, el valle de Acor, donde está Acán, todavía ahí, ¿no? ¡Wow! Y lo que pasa es que, así como el pecado es grave y es real y las consecuencias son reales, así de real es Dios y su perdón y su gracia y su misericordia. Y el valle de Acor representa un lugar de horrendo pecado, de falla, de transgresión, de debilidad, de oscuridad, de rebelión y todos los adjetivos negativos que podríamos agregarle al valle de Acor. Pero dice, ese lugar
va a ser un lugar de esperanza, una puerta de esperanza para mi pueblo. Me parece interesante que utilice esa frase puerta, una puerta, porque Jesús en Juan capítulo 10, versículo 9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos, dice. Jesús dice: yo soy la puerta. Lo que quiere decir es que es a través de Jesús que nuestros momentos de peor falla, de peor rebelión, de peor debilidad, de peor fracaso, pueden ser nuestros momentos de victoria. Que donde antes hubo derrota, ahora puede haber victoria a través de Jesús. A través de Jesús y solo a través de Jesús. Pedro, en Hechos capítulo 4, cuando estaba haciendo uno de sus icónicos sermones ahí en la ciudad de Jerusalén, decía: es que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podemos ser salvos. Yo soy la puerta, decía Jesús, y si tú pasas por mí puedes tener esperanza. Puede que esta mañana tú te encuentres en un lugar donde has identificado o Dios te ha estado hablando acerca del pecado en tu vida. Y si Dios lo ha señalado como lo hizo con Acán por nombre y apellido, no es para que tú te avergüences, es para que tú sepas que Dios está interesado en darte esperanza. Que ese lugar de derrota, que ese lugar de aflicción, que ese lugar de juicio y condenación pasada puede ser el mismo lugar en el que puedas experimentar ahora esperanza y victoria y vida nueva. No vamos a voltear ahí, pero la próxima semana en el capítulo 8 quiero darte un previo a lo que vamos a ver la próxima semana. En el capítulo 8 del libro de Josué va a hablar acerca de Ai. Y el capítulo 8, si quieres leerlo más adelante, esta semana, vamos a encontrar que Israel va a tener victoria en Ai. Y va a ganar, ahora sí. El lugar de la previa derrota, ahora es el lugar de la victoria. ¿Y cuál es la clave? Es Jesús. Yo soy la puerta, dice. Yo soy la puerta. Así que tú puedes tener pecado, tú puedes estar caído, tú puedes haber sido rebelde, puedes estar sufriendo las consecuencias del pecado que has experimentado en tu vida, pero hay esperanza para ti. Si vienes a Jesús y confiesas tu pecado, no esperas que seas encontrado, no esperes que Dios tenga que señalarte con el dedo. No, tú de tu propia voluntad. Dice el libro de Primera de Juan, él escribe en su epístola: hijitos, si alguien hubiere pecado, si hubiéramos pecado, tenemos abogado para con el Padre, que es Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero es Jesús, Él es la puerta de esperanza. Él es quien convierte nuestras derrotas en victoria. No es tu esfuerzo, no es tu fuerza de voluntad, no es tu confianza en ti mismo, no es cuánto tú puedes, no es cuánto solo lo hagas como el logo de Nike. Es Jesús.